Hola queridos hermanos y queridos amigos, bienvenidos a un nuevo un espacio donde queremos acercarnos a la palabra de Dios de una manera seria, responsable y oportuna. Usted y yo podemos ver en las redes sociales diferentes predicaciones y acercamientos a la palabra de Dios. Y hoy más que nunca es necesario recordar la importancia, la relevancia de ser fieles en lo que el texto sagrado, el texto, la palabra de Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Es así que empezamos una aventura, empezamos un desafío por explorar uno de los evangelios. En este caso, en esta primera oportunidad, el Evangelio de Mateo. Si quisiéramos darle una idea central o un título al Evangelio de Mateo, podríamos pensar en lo siguiente: la llegada del Mesías y el cumplimiento de su reino, prometido en las Escrituras hebreas. Y en este primer video vamos a introducirnos al Evangelio de Mateo. En un próximo video podremos ya entrar al texto en sí, pero hoy nos acercaremos a esta breve introducción al Evangelio de Mateo. Uno de los historiadores más conocidos del siglo I de nuestra era, en uno de sus escritos mencionó los varios intentos que en sus días se dieron para poner por escrito las palabras y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Lucas da detalles de las fuentes que se usaron para este propósito literario. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Es así que hoy contamos con 4 relatos de la vida y enseñanzas de Jesús, conocidos como evangelios canónicos. Los 4 persiguen diferentes propósitos literarios, aunque parten de la misma base que es de Jesús y persiguen hablar de lo mismo, la vida y enseñanzas de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como evangelios sinópticos, porque comparten un gran porcentaje de su material, mientras que Juan es diferente a estos 3 evangelios en cuanto a su estilo literario. Los 4 evangelistas no buscaron dejar a los oyentes originales una biografía de la vida del Señor Jesús. Por eso es que existen detalles de su vida que no las encontraremos y que en ocasiones desilusionan a más de una persona que espera encontrar en los evangelios una biografía al estilo de las que hoy conocemos. Mateo, el evangelio que deseamos estudiar desde este espacio, fue escrito por uno de los apóstoles de Jesús. ¿Quién era Mateo? ¿Cómo llegó a ser discípulo de Jesús? El mismo Mateo recoge el testimonio de su encuentro con Jesús. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Marcos y Lucas registran esta escena con una variación. En su relato, Mateo aparece con el nombre de Leví, y eso lo podemos encontrar en Marcos 2, del 14 al 17, y en Lucas 5, del 27 al 32. Mateo invitó a Jesús a su casa e invitó a otros cobradores de impuestos, como a otros pecadores de mala fama. Esto causó molestia en algunos fariseos y preguntaron a los otros discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Jesús los alcanza a escuchar y responde de manera sabia, como era su costumbre.
La gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Mateo también registra en el capítulo 10, versículos 1 al 4, su nombre entre los 12 discípulos o apóstoles de Jesús. Y agrega al citar su nombre un énfasis: el cobrador de impuestos. Parece ser que Mateo estuvo siempre, en su mente siempre estuvo presente de donde su Señor lo llamó. Es así que Mateo escribe uno de los 4 evangelios canónicos. Toma de Marcos y toma de otras fuentes de la época para poner por escrito su obra. La mayoría de estudiosos en Biblia creen que Mateo tenía en mente a sus compatriotas al escribir. Pero nos hacemos una pregunta: ¿qué deseaba dar a conocer Mateo a sus compatriotas judíos? De acuerdo a D.A. Carson y Douglas J. Moo, existen 5 puntos que el autor desea demostrar. Primero, que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que es Emmanuel, aquel que en el Antiguo Testamento anunciaba. En segundo lugar, que muchos judíos, especialmente los líderes religiosos, guiados por el pecado, no quisieron reconocer a Jesús durante su ministerio. En tercer lugar, que su reino escatológico prometido ha llegado, que fue inaugurado por la vida, muerte, resurrección y exaltación de Jesús. En cuarto lugar, que este reino mesiánico continúa en el mundo. Y en quinto lugar, que este reino mesiánico no solo es el cumplimiento de la esperanza veterotestamentaria, sino el anticipo de la consumación del reino, que tendrá lugar cuando el Mesías regrese. Carson y Moo responden a una pregunta más: ¿cuál es el aporte del Evangelio de Mateo? En primer lugar, contiene grandes bloques de las enseñanzas de Jesús. En segundo lugar, complementa con los otros evangelios el relato de la concepción virginal de Jesús. En tercer lugar, usa mucho del Antiguo Testamento para su propósito literario. Y en cuarto lugar, en las palabras de Jesús, aborda la ley de Dios desde otra dimensión. Es así que Mateo escribe entre el año 60 al 65 después de Cristo, es decir, aproximadamente 30 años después de la muerte de su Señor, tiempo suficiente para analizar cómo las profecías acerca del Mesías se cumplirían o se cumplieron en Jesús. ¿Qué podemos aprender de esta introducción al Evangelio de Mateo? Por lo menos 2 cosas. La primera, que Dios llama a quien desea y lo usa para propósitos que están por encima del criterio y anhelo humano. Y en segundo lugar, que Dios llama a todos para que sean parte de su reino, unos como discípulos, otros como narradores de sus obras y enseñanzas, y otros como oidores y hacedores de los evangelios. Finalmente, las palabras de Pablo son oportunas para ilustrar la forma en la que Jesús llama a un pecador como Mateo y lo lleva a escribir de sus maravillas, por encima de otras personas de su época que eran consideradas justas y preparadas, por encima del que era recaudador de impuestos.
1 Corintios 1, 26 al 27. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo, para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Este es el primer acercamiento, una breve introducción al Evangelio de Mateo. Si usted tiene preguntas acerca de este hermoso Evangelio, puede dejarlas en la parte de comentarios de este video. Te animamos a ver este video y estar pendiente de nuestro estudio del Evangelio de Mateo en la próxima ocasión. Que el Señor te bendiga.